debemos de tener claro cuáles son las diferencias entre var, let y const. Para eso debemos de tener en cuenta algo que se llama hoisting. Cuando usamos var, podemos crear la variable en cualquier parte. Este ejemplo lo que va a hacer es crear una variable que tenga el número 5, obtener el elemento que tiene como ID demo, que es este párrafo que hay acá, y luego a ese le va a inyectar la variable x. Y por último vamos a declarar la variable. Entonces, para explicar hoisting, esto es uno de los ejemplos que hay, porque hoisting lo que hace es que verifica la declaración de las variables y las pone al principio del algoritmo. Es decir, cuando el navegador o Node.js están compilando el archivo JavaScript, el código JavaScript, siempre van a verificar primero declaración de variables y va a preferir ponerlas como si estuvieran al principio. Es decir, como si esta línea 13 realmente estuviera acá en la línea 8. Bueno, ya como lo bajé, entonces línea 14 en la línea 8. Entonces, esto se supone que no debería de funcionar, porque si uno viene de otros lenguajes de programación, pues eso es una sintaxis inválida. Sin embargo, fíjense que acá igual me pone el 5 dentro de el párrafo que puse. ¿Por qué puso el 5 dentro del párrafo? Porque aquí le dije que a ese elemento que voy a guardar en esta variable elem, que ni siquiera he declarado, voy a tomar entonces este con el ID demo y le voy a agregar HTML al contenido de ese elemento que haya en esta variable con su propiedad inner HTML. Y luego le digo que ese inner HTML va a ser lo que haya en la variable X. Y X ni siquiera la he declarado. Es más, este código debería de funcionar si ni siquiera declaro a X. Recargo acá para mostrarlo. Y sigue funcionando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué puse este comentario acá? Porque hay una cosa que se llama modo estricto. Entonces resulta que JavaScript creó un modo estricto porque esto era muy criticado por todos los programadores que venían de otros lenguajes de programación y muchos que también estábamos ya en JavaScript. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que no tiene lógica que yo pueda declarar una variable en cualquier lado y usarla antes de haber sido declarada. Entonces, si yo hago esto con el modo estricto, esto va a dar un problema. Entonces, acá es donde tenemos el error, porque ya el modo estricto dice, no, este elemento no es válido. Y de hecho, ni siquiera lo hizo con respecto a X, sino con element. Ahora comentemos element, a ver qué pasa. Miremos a ver si var es también un problema. Entonces, en este caso no es un problema, pero al no estar declarada no pasó nada. Y de hecho, vamos a ver qué pasa acá si le hacemos console log. Porque las líneas que estoy comentando son precisamente las que hacen el inner HTML a el párrafo. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí es igual. Pero, ¿qué pasa si pongo let? Entonces, let hace caso del modo estricto. Eso en algunos navegadores y en algunas versiones ha cambiado. Es decir, en Chrome probablemente no en todas las versiones, desde que salió const y let funcionan de la misma manera. De hecho, los navegadores han tratado de volverse mucho más estrictos últimamente con esto. Entonces, la gran diferencia es que let no te va a permitir hacer declaraciones de algo que ni siquiera, perdón, no te va a permitir asignar a una variable que ni siquiera existe, cosa diferente con var. Volvamos a ver el ejemplo de var. Y el ejemplo de var sí funciona. ¿Por qué? Porque hace hoisting. Y var siempre va a ser una variable que para el hoisting va a ser como una especie de variable global en este scope. Entonces, por ese motivo es que
el var, desde que se creó let y const, hay gente que ya no lo usa. No es que no se deba usar, sino que corres con riesgos de que de pronto hagas asignaciones o crees variables sin ni siquiera, perdón, hagas asignaciones sin ni siquiera haber creado la variable, y esto puede llevarte a errores en tu código. Entonces imagínate un código con muchos módulos, con muchos archivos que dependen de variables y que esas variables se van a estar permeando de los cambios que hayan en funciones y de todo. Entonces la idea es respetar los ámbitos de la variable, cosa que const y let sí hacen bien. Vamos entonces a usar let acá. Y nuevamente, entonces falla. Y vamos a ver qué pasa cuando comentamos useString. Igual falla. O sea, no importa si está useString o no, ella va a fallar porque ella siempre dice, mira, tú estás declarándome, pero estás tratando de crearme estás tratando de asignarme un valor más arriba, pero apenas me vas a crear después de después de haberme asignado un valor. No tiene sentido lo que estás haciendo. Y esto ha hecho que JavaScript sea un poco más maduro, sea un poco más querido por los que vienen de otros lenguajes de programación, porque estos otros lenguajes han sido más estrictos con este tipo de cosas para evitar errores en el código. Ahora vamos a usar, entonces, vamos a cambiar let para arriba. ¿Qué pasaría si yo declaro primero let y luego le asigno un valor? Debería de funcionar correctamente. Y funciona correctamente. Realmente muchas personas prefieren no volver a usar var, yo incluido. Sin embargo, muchas veces tenemos problemas porque la retrocompatibilidad, es decir, la compatibilidad con navegadores viejos, no es buena. Entonces el código empieza a fallar. Para esto se usan también algunos polyfills. Sin embargo, recuerden que los polyfills, cuando ustedes van a crear el bundle de su aplicación, si hacen bundle, por ejemplo, con Webpack o, por ejemplo, con otras herramientas, no sé, como las que se usaban antes, como Gulp, por ejemplo, uno empaqueta todo, minifica todo, lo empaqueta todo, hasta le hace oglificación, que es ofuscar el código, y lo pone en un solo archivo. Entonces, esto, si usas polyfills, pues va a crearte un archivo mucho más grande, y finalmente, de pronto, para resolver esa retrocompatibilidad, puedas resolverlo simplemente volviendo a usar var en vez de usar let y const. Esto en el caso de navegadores muy viejos. Recuerden que let y const vienen del 2015, de ECMAScript 2015, el famoso conocido como ECMAScript 6. Y por tal motivo existen problemas de compatibilidad con navegadores viejos. Hay algunos que cuando se hizo la propuesta de crear let y const, lo fueron agregando, pero igual no se garantiza de que antes del 2015 todos los navegadores de esas versiones sepan qué es let y sepan qué es const. La diferencia con const es simplemente que const no te permitiría generar nuevamente, cambiarle el valor. Entonces supongamos que este es 1 y no debería decirte, hey, por favor no le cambies el valor. Entonces mira, const hace referencia a constant y por lo tanto ese valor va a ser constante y por lo tanto no debería de cambiar. Ojo que muchas veces yo por eso hago el ejercicio y primero hago la prueba antes de dar un veredicto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los navegadores tal vez no respetan esto. En el 2015 me acuerdo mucho que Firefox no respetaba esto al principio. Luego pasaron unos meses desde que ECMAScript 6 ya fue madurando y obviamente los navegadores, como conté en la clase pasada, se demoran un poquito en implementar las nuevas funcionalidades. Entonces, por eso es que algunos navegadores muchas veces te hacen quedar mal porque no van a funcionar bien ahí.
Entonces lo mejor es volver a esta página que les comenté que se llama Can I Use. En Can I Use podemos verificar qué soporte hay, por ejemplo, de var, let y const. Entonces, por ejemplo, pongamos let y busquemos let. Entonces, supongamos que hubiéramos estado en este año, miren que es 2012, y fíjense que, por ejemplo, aquí en el release de marzo 2015, aquí en el tooltip se alcanza a ver, pero no puedo mover el mouse, fue cuando empezó a estar verde, por ejemplo, para Chrome. Para Firefox, funcionaba desde la 44 a la 65. Miren que Firefox pasó a verde en el 2016. Y entonces no me equivoqué con las fechas. Yo tengo muy mala memoria con las fechas, por eso hago la aclaración. En el 2015 no funcionaba bien, pero ya tenía como, pues ya estaban como implementando. Edge ya lo tenía para el 2015 en sus versiones 12 y 17 y pues Internet Explorer pues ni para qué hablamos. Pero el 11 sí tiene soporte parcial. Fíjense ahí que alcanza a decir soporte parcial. O sea que realmente para Internet Explorer 11 no es bueno usar let y const. Probablemente te falle. Bueno, con const lo mismo. Probablemente las mismas fechas, pero no vamos a entrar en detalles. Lo otro bueno de let y const es que ellas solo viven en un ámbito o en un bloque de código donde tú solamente las declares. Voy a poner un ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo var x igual a 5. Y yo puedo, en una función, decir que, pongámosle función 1. Por acá me preguntan que si puede ser global const y global let. Sí, sí puede ser, sí pueden usarse como globales, no tienen ningún problema realmente. Pero si declaraste let, ese ejemplo lo voy a dar en este momento. Supongamos que esta variable la quiero cambiar acá, entonces digámosle que va a ser igual a 6. Listo. Y acá hagamos un console log. Vamos a hacer varios ejemplos de esto. Entonces, X. Listo. Entonces, hagamos console log de X y volvamos al navegador. Yo creo que voy a ponerle 100 pesitos de zoom acá. Listo. Y listo. Entonces, no he llamado a la función, entonces por eso no va a cambiar el valor. Pero llamemos a la función. Entonces, llamemos a la función 1 acá. Y hagamos otro console log por aquí. De X. Entonces, esta X no cambia, sino hasta cambia porque llamo a la función y va y la cambia. ¿Ya? Yo puedo declarar también esta función dentro de esto, pero entonces aquí la X va a prevalecer la del global scope. Entonces nunca va a ser permeada por esta función. ¿Ya? Sin embargo, si yo pongo X sola, entonces va a ser permeada por esa función. Y si yo pongo let, nunca va a cambiar. En este caso, let y var están funcionando similar. ¿Por qué? Porque algunos navegadores se han vuelto un poco estrictos con ello. Entonces, sigue respetando el valor de X en el global scope porque aquí hay otro scope que es dentro de esta función. Scope, para los que de pronto no entiendan qué es lo que quiero decir por scope, vamos a Google Translate y miremos
Veamos qué dice. Entonces pongamos scope. Y scope significa alcance, ámbito, extensión, amplitud. Los dos que caen bien en este concepto que estoy explicando son alcance y ámbito. Entonces, es el alcance de la variable. Luego, lo bueno de esto es que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo crear let acá y pongamos let y. Llamemos a la función y hagamos un console.log de y mucho después de hacer la ejecución de la función 1. Entonces volvamos allá, ejecutemos y fíjense en algo. Y no está definida. Ahora hagamos algo. Console log de y hagamos dos marcas. Entonces primero pongamos aquí X en la primera vez que la imprimo. Pongamos acá este otro console de X la segunda vez que la imprimo. Y de Y pongamos acá una marquita. Pongamos que esta es Y y que esta es Y. Entonces Y se ve acá, pero Y no alcanza a mostrarse acá, porque no, el ámbito o el alcance de la variable al ser let no permea o no alcanza el ámbito por fuera de la función, solamente existe dentro de la función. Y esto nos hace tener menos errores en el código, tener un código más limpio, evitar de pronto cambiar variables globales que voy a necesitar en muchas partes y que pueden afectar mi código. Entonces, por ese motivo es eso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo let como global acá y pongo 3? Y entonces, marquemos nuevamente acá y pongámosle 1 la primera vez que la imprimo y pongámosle aquí 2 la segunda vez que la imprimo. Vamos a ver qué va a pasar. Y entonces acá hay dos cosas. Primero, quitemos las X para que no nos afecten nada en este momento, para que no se muestren los console log de las X. Este y este. Y solo dejamos los de las Y. Bueno. Entonces Y en 1 debe ser 3. Acá es 3, porque acá la declaré como 3. Luego, ejecuto la función 1 y Y la segunda vez debe ser, vamos a ver, debe ser 6, ¿cierto? Pero luego, creo el console log en el global scope y Y sigue siendo 3. ¿Por qué? Porque no fue afectada por el LED de adentro. Este LED nunca tocó el ámbito de afuera. Y es más, está funcionando muy parecido a var. Créanme que esto no pasaba antes en navegadores. En Node estaba un poco más estricto, pero en los navegadores no. Ahora miremos qué pasa con useStreet. Si de pronto useStreet nos está haciendo un cambio en Chrome. No, no pasa absolutamente nada. Y si yo cambio LED acá, pero no la redeclaro, sino que simplemente estoy tomando todo lo que exista previamente de Y. Vamos a ver, todos son 6, porque acá la cambio y esta instanciación, esta llamada de la función hace que Y cambie y realmente Y es la de acá, es la de este, la de este. Pero si yo creo, la redefino, no va a afectarse ninguna con la otra. Ahora, ¿qué pasa si le pongo const?
Entonces vamos a hacer el ejemplo con const. Quitemos useStrict. He leído varias cosas de que useStrict no es tan necesario últimamente, entonces no lo pongamos, pongámoslo ahí como para ir viendo ejemplos, pero no. Entonces, nuevamente, como es constante, no deberías de cambiar su valor en ningún lado. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo acá otra constante? Vamos a ver. No se tocan una con la otra. Esas son las grandes diferencias de LED, sobre todo cuando vas a reusar nombres de variables en tus scopes más principales o los scopes padres de algunas funciones. Y así puedes repetir algunos nombres de variables como para no perder contexto. Bueno, y estas son una de las grandes diferencias entonces que trajo ECMAScript en su versión 6, 2015, y aquí en adelante se ha seguido usando. Bueno, sigamos con los otros temas. Entonces, el siguiente tema es de estructuración de objetos. Esto es una belleza. Esto es lo que más me gusta desde que tenemos a ECMAScript 6 en adelante, ECMAScript moderno. Resulta que uno puede crear un objeto. Entonces, supongamos que tenemos a var objeto 1 igual a, no sé, pongámosle A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3. Bueno, ¿qué nos trae la estructuración de objetos? Entonces vamos a hacer console.log de este objeto. Perdón, objeto. Vamos al navegador. Cerremos este para no volverme a equivocar. Y tenemos el objeto entonces. Entonces nos está mostrando console.log de ese objeto. Resulta que yo puedo acceder a las propiedades del objeto haciendo uso de sus índices. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir objeto 1 punto en su posición A, objeto 2 en su posición, perdón, objeto 1 en su posición B y objeto 1 en su posición C. Y pues debe funcionar, ¿cierto? Entonces, objeto 1.a es 1, que está bien. Objeto 1.b es 2, que está bien. Y objeto 1.c es 3, que está bien. ¿Ya? Sin embargo, yo si quiero estructurar este objeto y no necesito todo, puedo simplemente ir directamente a cada elemento o también declarar un nuevo elemento con su índice completo en modo de estructuración. Entonces, para esto voy y digo que la variable A es igual al objeto 1. En este caso, ¿qué pasa? Como le estoy dando esta notación de llaves, en Colombia lo llamamos llaves, aunque no debería llamarlos llaves, hablemos de corchetes más bien, bueno, de este cerrado de estas, ¿cómo lo llamamos? Para que no, a ver, bueno, lo que pasa es que esto es una llave, listo, entonces llamémoslo corchetes. Entonces, dentro de estos corchetes yo le estoy diciendo a este objeto, mira, voy a crear una variable A, pero con esta notación le voy a decir, hazlo igual al objeto, a la propiedad A del objeto al cual estoy igualando. Es decir, solamente tráeme la propiedad A. Si yo voy y hago console.log de A,
Vamos a ver qué pasa. Entonces A es 1. Sigamos haciendo el console log del objeto para que lo veamos en la consola también. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que hago es que simplemente le digo que quiero la parte A y con esta notación le estoy diciendo a B8, pero va a venir de un objeto al cual lo voy a igualar y solo tómame A. En este caso, hizo caso. En este escenario hizo caso, obedeció y nos trajo solamente A. Lo otro es que yo puedo decirle con el spread operator y tráeme el resto de las propiedades en un solo objeto. Entonces, si yo hago console.log de resto, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Entonces, yo así puedo hacer separaciones del objeto dependiendo de mis necesidades. Esto tiene una infinidad de usos en este momento. En React, por ejemplo, cuando tú le pasas propiedades a un componente y no quieres ir a recibirlas todas o no quieres declarar variables dentro del componente, dentro del scope del componente, porque no las vas a usar realmente dentro del componente, simplemente haces destructuración de los objetos o de las propiedades y solamente tomas las que vas a usar realmente dentro del scope del componente. Y esto te evita tener que hacer, por ejemplo, simplemente acá tendrías que hacer, no, tráeme entonces objeto 1, créame un objeto que diga objeto 1, perdón, objeto propiedad B, objeto 1, punto B y C, objeto 1, punto C. Entonces, fíjense en todo el código que ahorra. Volvamos a hacer console log de resto. Fíjense que es lo mismo, pero simplemente lo hice en una sola línea, hice esto que hice acá. Y no necesito todo. Entonces, ¿es mejor o no es mejor? En algunos casos sí, en otros casos pues puedes directamente acceder al objeto. Esto mismo pasa con arrays. Entonces supongamos que acá, esto es un array y movamos estos 1, 2 y 3. Y este cierre va para abajo. Ups. No. Bueno, cierre acá. Listo, entonces tenemos este array 1, 2 y 3. Entonces yo puedo decirle a esto que es, tráigame solamente A, y hacemos console log de A, y por ahora no hagamos nada más. Entonces, y entonces vas a obtener, en el orden en que los pongas también, vas a obtener estos. Entonces supongamos que yo quiero solamente el resto, pero entonces quiero separarlo de A. Entonces voy a crear aquí resto, y si hago console log de resto, me va a entregar un array que solamente trae el 2 y el 3. Entonces así puedo hacer de estructuración de objetos. Esto tiene una infinidad de cosas. También puedo, por ejemplo, renombrarlos. Entonces volvamos al ejemplo anterior. Supongamos que yo a resto le quiero poner el nombre de propiedades restantes. Es largo, pero es como para entenderlo. Propiedades restantes. No, este no. Hagámoslo con el A. Supongamos que a este le quiero poner D.
Entonces tenemos todo esto, este ya no lo necesitamos, simplemente era para un ejemplo y vamos a ver si nos hace console log de A y dice que A no existe porque yo redefiní el nombre de la variable que me va a obtener lo que tengo en la A y de hecho acá debería de cambiar también por el objeto. Vamos a hacerlo nuevamente. A1, B2 y C3. De acuerdo. Entonces acá me dice que A no está definido y es porque yo le redefiní su nombre y realmente la puedo acceder como D. Si hago D, entonces ya. Ya ustedes definirán para qué usan esto. Yo generalmente lo uso mucho en React y en Node cuando necesito solamente parte de los objetos y no necesito mantener en memoria todo el objeto completo. Entonces supongamos que tenemos un objeto con 100 propiedades, pero realmente necesito las primeras 3, entonces simplemente lo estructuro, busco sus claves, lo único que necesito y ya, solamente necesito una propiedad, entonces no tengo que mantener en memoria el objeto completo, ¿ya? Y esto sería solamente el abrebocas de estructuración de objetos. Funciones de flecha. Las funciones de flecha, hay que tener en cuenta algo. No voy a borrar esto de acá y voy a hacer un ejemplo de la función de flecha. Supongamos que esta es una función de flecha y yo digo console.log. Hola, soy una función de flecha. Listo. ¿Cree acá una función de flecha? Sí. ¿Qué pasa con esa función de flecha? Resulta que cuando creamos una variable en JavaScript, toda la parte de la izquierda del igual, a la mano izquierda, la izquierda de ustedes sería esta, a la izquierda de ustedes va a estar tanto la declaración de la variable como el nombre de la variable. Y a la derecha estaría por expresión, una expresión la cual indica que esa variable va a ser igual a un objeto que va a tener 3 elementos A, B, C y que cada uno va a tener los valores 1, 2, 3 respectivamente. Esto es una expresión. Si yo dejo la expresión sola, ¿qué podría hacer con ese objeto? No podría hacer nada. De hecho, la sintaxis, hay un error de sintaxis acá. ¿Qué podría hacer con ese objeto? Absolutamente nada. ¿Qué pasa con ese objeto? Nada, porque ¿cómo lo llamo? ¿Cómo llamo a ese objeto si ni siquiera le he dado un nombre? Lo mismo pasa con las funciones de flecha. Las funciones de flecha son funciones que son expresiones. Voy a cerrar la puerta que hay un pequeño ruido acá atrás. Las funciones de flecha por sí solas son expresiones y las expresiones como tal no tienen absolutamente ningún valor por sí solas. En este caso, esta función, ¿cómo la llamo? Si no tiene un nombre como tal. ¿A qué me refiero ahí? A nada. Este es el primer punto que hay que tener en cuenta de las funciones de flecha. Ya puedo borrar estos ejemplos de acá. Por ejemplo, acá la expresión realmente es objeto 1 y acá el nombre de variable son todas las variables que destructuré acá, pero como tal las puedo instanciar luego. O sea, puedo referirme a esas variables después. Claro, porque están declaradas. Tienen un nombre al cual puedo referenciarme. Pero esta función aquí sola, ¿qué? No pasa absolutamente nada. Es como cuando utilizo function y le digo esto. Lo primero que me va a decir es que tengo un error y debo de ponerle por lo menos un identificador. Entonces mira que acá dice identificador esperado.
Estoy esperando un identificador. Esta como tal, como realmente puede sobrevivir como expresión, no me da error, pero tampoco cómo la uso. No tengo cómo. Entonces lo primero que debemos de hacer es que estas funciones deberían de ser asignadas a una variable, en primer lugar. Entonces yo podría decir g es igual a esta función. Ya. Ahora sí podría hacer algo y es verificar que tiene g. Entonces primero vamos a hacerlo así y vamos al navegador, recarguemos y aquí llamemos a g. Y g es una función y fíjense que si solamente doy g, él me está diciendo acá en este punto que hay una función en g. Y cuando le doy enter, me trae la declaración de esa función. Ahora bien, ahora sí ya puedo ejecutarla. Entonces, si g es la función, también puedo llamarla. Y precisamente ya puedo ver el mensaje del console log que tengo acá. Hola, soy una función de flecha porque tengo una asignación a esa función, puedo referenciarme a ella y puedo llamarla después. Listo. Otra diferencia de esto es, por ejemplo, en callbacks. Entonces yo, por ejemplo, tengo un array, supongamos que tengo este array 1, y tengo este callback, perdón, este array. Entonces 1, 2 y 3. Y vamos a recorrer eso con un array.ish. Entonces, array1.forIsh. Y esto recibe un callback. De hecho, miren que acá en la declaración dice que recibe un callback. Entonces, yo normalmente podría hacer esto. Podría decir function y cada una me va a recibir los valores. Entonces, lo que va a hacer es ir a recorrer el array y pasarme a esta función en el primer parámetro cada uno de los valores. Entonces, va a ir a recorrerla y va a ejecutar esa función con uno a uno cada valor. Entonces vamos a ponerle aquí valor en español, que como no es una palabra reservada, no nos va a dar problemas. Siguiente, vamos a hacer console.log de lo que hay en valor y revisemos esto en el navegador. Entonces, 1, 2 y 3, ¿cierto? Sin embargo, uno no debería de tener las funciones sin nombrarlas, porque muchas veces cuando tenemos errores, entonces supongamos que hay acá un error de A no existe. ¿Qué más ponemos acá? Ponemos este solo y simplemente tenemos un error. Entonces, generalmente, esto no pasa mucho en los navegadores, pero sí pasa en Node. Y es que no te va a salir todo el error completo porque Node te va a dar el error, la lista de errores de todo el call stack que tengas. Entonces, lo normal es que por tratar de verificar dónde estamos parados cuando recibimos errores, es mejor poner nombres a las funciones. Entonces, ponemos de función. Le pusimos función 1 e igual esto funciona, ¿cierto? Y lo otro que puedo hacer es que yo puedo declarar función 1 por afuera y simplemente decirle acá, hey, mira, cada vez que pasa esto, ejecuta función 1. Y siempre va a hacerlo. Ahora bien, la función flecha da ciertas cosas que esto no tiene. Por ejemplo, si yo quiero convertir esta en flecha, entonces digo función 1, le pongo acá const y le digo esto es igual a la función flecha que va a recibir un valor de esto y va a hacer esto. Entonces yo puedo, esto va a seguir funcionando. Lo segundo es que también esto me va a ahorrar un poquito de código, se va a dar un poquito más limpio y no va a tener que hacer todo esto y perfectamente puedo hacerlo directamente acá. Entonces ya esto es un poquito más limpio. De hecho, puedo quitarle estas llaves de acá y decir solamente que haga
la ejecución de esto. Y sigue funcionando. Ahora, esto ya es un código mucho más limpio que lo que teníamos anteriormente, que era este así. La verdad, por legibilidad me parece mucho mejor. Entonces, function, valor, y acá tengo que hacer el console log y decirle que lo haga de valor. Entonces, fíjense, hasta el Prettier que tengo instalado en el Visual Studio Code lo pasa a varias líneas. ¿Cómo no va a ser preferible esto que esto? Vamos a ver qué dicen en el chat. Eso como lambda expression. Sí, es un lambda expression. Realmente el concepto general de programación es lambdas. Y en JavaScript, pues en este caso el concepto tiene un nombre más específico para JavaScript, es un callback. Y en algunos otros lenguajes de programación también lo llaman como callback. Listo. Ahora bien, hay diferencias con esto. Entonces supongamos que yo tengo que retornar ese valor. Entonces hagamos algo. Cambiemos todo esto y creemos una función. Démosla primero como function. Entonces function, función 1. Y supongamos que esto va a retornar un string que dice hola, soy función 1. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Si yo la llamo, hago un console log de la llamada a esa función, eso me va a retornar ese string, ¿cierto? Función 1. Entonces vamos a ver. Listo, funciona perfecto. Ahora bien, si yo lo hago con la función flecha, yo podría ahorrarme algunas líneas de código. Por ejemplo, digamos que const función 2 es igual a la flecha y le digo hola, soy función 2. Y luego la ejecuto. Entonces hagamos un console log, copiemos este de arriba. Y simplemente digámosle función 2. Bueno, entonces vamos acá. Y ambas tienen retorno. Pero en la primera función tengo que hacer el retorno, en la segunda no, porque directamente puedo hacer el retorno del proceso que tenga. Supongamos que acá debemos de hacer una suma, entonces digamos suma 1 y recibe dos parámetros, entonces A y B. El retorno de esos va a ser la suma de A más B. Y acá, suma 2. Tengo A y B otra vez, pero acá de una vez doy retorno A más B. De hecho, apenas doy guardar, fíjense que Prettier siempre me mantiene esto en varias líneas y esto en una sola línea. Y pues es un código más legible, más mantenible. A mí me parece más bonito. Sin embargo, no solamente el uso de estas funciones es por bonito. Vamos a hacer el ejemplo de llamarlas a cada una. Suma 2. Y hagamos el ensayo. Ambas me dan none y es porque no les estoy pasando los parámetros. Entonces, 1 y 2. Pasemos los mismos parámetros para verificar el mismo resultado. Y acá, 1 y 2. Entonces es lo mismo. Pero yo, ¿qué preferiría? ¿Tener un montón de declaraciones así y que yo de entrada encuentre qué significan, qué hacen esas funciones o no? Probablemente sí, probablemente no.
Ahora lo otro es que algunos casos son que las funciones tienen algunos scopes que no pueden adquirir y que las flechas siempre va a tener el scope de su padre. En cambio, el scope de la función va a ser de acuerdo a donde sea llamada. Y este es una gran diferencia entre las dos. Es decir, si yo, por ejemplo, creo una función que por dentro declara a otra función, pongamos suma 3, por darle un valor. Y, no sé, pongamos acá, return, whatever. El scope de esta función en este momento va a estar definido por estas dos, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo después hacer, por ejemplo, un retorno de esta, lo que es un closure, y decir que tiene otro scope dependiendo de cómo se ejecute esta y de dónde se ejecute. En cambio, esta siempre, siempre, siempre va a tener el scope de su padre, siempre. No importa dónde esté, siempre va a tener el scope de su padre. Ahora hay casos como binding y otras cosas que lo que hacen es hacer un pegamento a las funciones a donde van a ser ejecutadas y se ejecutan de esa manera. En este momento tienen preguntas por acá por Zoom. Bueno, cuando quiero declarar una arrow function, a ver, por acá por Zoom sí hay preguntas. Dice María Paz Muñoz, cuando quiero declarar una arrow function con el nombre, ¿siempre debo hacerlo usando const? No, no debes de usarlo. No es obligatorio usarlo con const. De hecho, yo le puedo poner aquí let y me debe funcionar. Démosle paso solo a esto, la suma 2. Y vamos a, bueno, no estoy compartiendo la pantalla. Aquí lo que hice fue usar la función suma 2 del ejemplo anterior y le cambié por let. Y acá, si voy al navegador y la recargo, fíjate que ella sigue funcionando igual. Lo que pasa es que lo que estás guardando en esa variable es solamente el contrato, la definición de la función. Y se supone que no deberías de cambiarla. Entonces, por convención deberías de ponerle const, pero no porque sea obligatorio. Algunas personas ponen en el linter, que es el verificador de sintaxis, y ponen la regla de que todas las funciones que sean expresiones puedan, siempre se declaren en const. Pero realmente, ¿es obligatorio? No. JavaScript es tu mejor amigo y JavaScript va a tratar siempre de ayudarte, y por tal motivo no es tan estricto contigo, porque lo que quiere es que puedas resolver tus problemas, los reales problemas que quieres solucionar con tu código, y no ponerte restricciones que probablemente no te van a ayudar con esto. Ojo que hay dos cosas. Primero, que debido a que JavaScript no es tan estricto, mucha gente hace mucho con muy poco, pero muchas veces estamos haciendo cosas que por convención o por JavaScript así te lo permita, no estás siendo muy amigable con la persona o el otro programador que algún día tenga que refactorizar tu código, tenga que hacer un cambio a tu código. Realmente yo te recomendaría, María Paz, que siempre usaras const para cualquier función que vayas a crear por expresión. No solamente arrow functions, porque esta función también puede ser declarada como function. Aquí, quitarle esto, hacer el return, acá.
Y allí pues también igual puedes seguir llamando a suma, ¿cierto? E igual. En ambos casos yo te recomiendo que uses const, porque estás diciendo que nunca vas a cambiar lo que va a ir a suma. Y de hecho sería muy bueno porque si redeclaras en alguna parte la variable suma 2, entonces ¿qué va a pasar con las variables o qué va a pasar con las otras funciones o los otros lugares donde estás esperando a que suma 2 sea una función? En cambio, si pones const, el verificador de sintaxis de Chrome solito me va a decir, hey, mira, tú ya declaraste const, no lo vuelvas a declarar. Supongamos suma 2 igual a 3. ¿Qué prefieres? Yo preferiría que alguien, si yo estoy creando esa nueva variable, por algún motivo, si otra persona creó la función suma 2, sea una constante y el navegador me diga, mira, alguien atrás, alguien en el pasado creó una constante con suma 2 y la verdad no deberías de volver a declararla porque se puede estar usando en otros lugares y pues ahí te vas a dar cuenta de que ya estaba declarada y pues es mucho mejor en ese caso. Creo que da muchas más ventajas que desventajas crearlo con const. Acá, si le cambio a let, entonces sería 3. Pero resulta que por pura casualidad le puse lo mismo que iba a ver en el resultado. Entonces pongámosle aquí 5. Pues no la está redeclarando. Porque no estoy haciendo console log después. Ay. Entonces sacamos console log de sumados. Entonces ahora sí. Entonces mira que te cambia la variable. Entonces, ¿qué pasa si después por allá en otra parte de tu código tú estás esperando a que suma 2 te sume dos números? Entonces pongamos 2 y 3. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, te va a decir, oye, suma no es una función porque tú la redeclaraste. Cosa diferente acá. Const. Y él te va a decir, mira, estás cambiando una constante. Y ya tú ves, ah, bueno, otro programador creó suma 2 como constante para que yo, cuando tomara su código, no fuera de pronto a cometer el error de cambiar su valor. Entonces es por este motivo también que por buenas prácticas debería pasar esto. De hecho, muchas veces pasa que redeclaras la variable, te da el error y no sabes nunca por qué. Y es porque se redeclaró en otro lugar. Usa const en ese caso. Listo, vamos con otra pregunta. Dice Diego Andrés Regino Penagos, si las arrow functions tienen varias líneas de código, ¿sí se debe poner el return? Sí, se me faltó esa parte. Vamos allá. Una función así, no voy a hacer cosas complicadas para no complicar el concepto, ¿ya? Supongamos que esta vuelve a ser una arrow function. Devolvámonos hasta donde vuelve a ser una arrow function. Pum, pum, pum. Por aquí. Listo, entonces supongamos que varias operaciones matemáticas. Y dentro de esto, entonces quiero hacer muchas operaciones con A y B. Entonces lo que yo debo hacer es, por ejemplo, declarar una que se llame resultado y decirle que resultado va a ser igual a más B. Esto sigue siendo igual a lo de ahorita, ¿cierto? Pero aparte de eso, digamos que creo otra variable y le voy a poner multiplicación. Y esto va a ser igual a lo que venga de resultado por 1. Por 1 no tiene sentido, por 3. Y luego quiero hacer una división
y digo que lo que venga en multiplicación lo divida por 2. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Ya esto no va a pensar que, ay, no, pues esto me va a devolver todo lo que tengo ahí adentro porque la flecha significa return. No. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a llamar esto. Y me va a dar undefined, porque aquí sí está faltando el return. Entonces aquí retornemos la última que fue la división. Solo por poner un ejemplo, no quiere decir que siempre lo vas a usar así. Y da 4.5. Ahora bien, por buenas prácticas uno lo que debería hacer es que el resultado, pues simplemente reusas la variable y dices resultado es igual a lo que haya en resultado por 3 y aparte de eso, resultado es igual a lo que haya en resultado dividido 2. Y acá devuelves resultado. Ahorita devolvió 4.5, debe devolvernos lo mismo. 4.5. Entonces sí, cuando hay multilíneas, la row function sí necesita el retorno. Alejandro pregunta, ¿puede devolver arrays también las arrow functions? Alejandro. Sí, sí, claro, puedes devolver arrays, puedes devolver cualquier cosa que sea una variable válida dentro de JavaScript. De hecho, puedes devolver funciones. Lo que pasa es que es un patrón que es un poco intermedio avanzado y no deberíamos de verlo en este momento. Porque no está dentro de los temas que realmente quiero dar en la primera temporada. Pero puedes devolver un montón de cosas. Créeme que a veces, a pesar de que llevo ya más de 10 años con JavaScript, a veces veo ejemplos de gente que quiere hacer experimentos raros y digo, uy, yo nunca había imaginado que JavaScript pudiera devolver X cosa en esta función. Entonces, sí, es por eso. Entonces, sí, devolver arrays, pues claro. Mira, por ejemplo, acá. Lo que hice fue cambiar esto de acá, esta salida toda larga por simplemente un array aquí. Ya. Entonces la salida de esto debería de ser ese array, propiamente. Si hay más preguntas, vamos a ver. No. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de una semana a la misma hora y por el mismo canal de YouTube o de Zoom. Hasta luego.